muy buen día, licenciada Mejía. ¿Cómo está usted? Bienvenida, hombre. Muy bien, José Antonio, muy buenos días a todos los amigos que nos ven en esta mañana de fin de semana, pues realmente maravillosa, José Antonio, y contentos de poder llegar a los hogares de cada uno de ellos. Bueno, esta mañana es distinta, esta mañana es especial, porque vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de muchas letras, pero vamos a hablar de la historia que está de todas esas letras, y que en nuestro país se encuentra sin duda alguna un referente, y yo voy a dejar que sea usted la que con todos los honores y el rigor protocolario presenta a nuestro invitado de este día. Pues me encanta presentarlo, José Antonio, realmente porque yo he aprendido muchísimo de él, de la persona que vamos a presentar a continuación, y me decía una amiga también, dice, yo casi no veo televisión, ella es médica, yo casi no veo televisión, pero cuando aparece el programa de los lunes en la noche, que tengo la oportunidad de verlo, yo estoy frente al televisor para poder aprender, y he aprendido mucho también. Se trata del licenciado, ahí lo tenemos en pantalla, Juan Antonio Medina Durón, que es una persona realmente, y miren, está con Delia, está pasando en una fotografía, no sabía yo que existía esta fotografía, se tomó hace unos días atrás, sí, hace como 3 semanas atrás, me parece. Sí, y pues qué bueno, ahí está, ¿ve? Ahí está otra fotografía que tampoco sabía que existía, licenciado Medina. Buenos días, gracias por acompañarnos, nos encanta tenerlo aquí en el programa realmente para hablar sobre su historia de vida. No, gracias por la invitación, me siento muy honrado por tenerlos a ambos aquí. Y por supuesto, esas fotografías son tesoros míos, muy preciados. Usted ni cuenta se dio que ahora se los tomó uno de mis hijos, que me acompañó al programa, le digo, necesito una foto mía con doña Delia. Y entonces él, así como paparazzi, tomó las fotografías. La primera fotografía. Las dos. Las dos. Las dos. En la escala de valores solo por debajo de la firma de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Por supuesto, dentro de una caja fuerte lo voy a tener. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, es un gusto de veras, y bueno, cuando yo decía que aprendió mucho el licenciado Medina, hace, yo creo que 2 años ya, o más. Casi los 2 años. Los 2 años. Sí. Está con una sección que se llama, igual que el programa de los días lunes, cómo hablar, escribir y leer correctamente. No, y ahí sí uno tiene que tener muchísimo cuidado al momento de hablar, como decía Ricardo, nuestro director. Lo intimida, licenciado Medina. No, a mí me intimido yo, porque estoy con cada llamada telefónica, estoy pariendo iguanas, como decía García Márquez, porque no sé si me van a hacer una pregunta cuya respuesta desconozca. No es que las sepa todas, pero me quedo realmente frustrado cuando no puedo responder acertadamente a lo que me preguntan. Y además, si usted dice que ha aprendido, yo he aprendido mucho más con esas experiencias en la televisión. Sí, es que son cantidad de llamadas todos los jueves. Pero viendo su personalidad, seguramente, licenciado, usted no sabe una, inmediatamente va a buscar, ¿verdad? Ah, no, yo lo he dicho. ¿Por dónde le apretó el zapato? Mire, la vez pasada, en un programa anterior con la licenciada Delia, nos hablaron de chubasco. Yo chubasco no lo había encontrado por ningún lado, pero viene del portugués de chuva. ¿Ya lo encontró? Lo encontré. Porque eso fue la semana pasada. Es un aguacero, pero con viento. No lo que yo pensaba, que era un aguacero focalizado. No, es un aguacero con viento. Esa es la primera acepción. Y hay incluso un bossa nova que se llama Chuva, de Sergio Méndez. Y es chuva, lluvia en portugués, resulta chubasco en español. Solo que chuva con V y no con B, como es chubasco. ¿Dónde nació el licenciado Medina? Nací en Comayagüela, en una Comayagüela que hemos perdido lamentablemente. Sí. En la tercera avenida de Comayagüela, más que en la tercera avenida de Comayagüela, nací en la policlínica cuando era manejada por las monjas alemanas. Incluso tenían una capilla donde me bautizaron, por si acaso me iba antes de tiempo. Tan rápido. Y crecí en Comayagüela, y luego me trasladé con mi abuelo, que yo vivía con mis abuelos y mi mamá, al barrio bajo de Tegucigalpa. Otro sitio que se ha ido perdiendo con el descuido en que está la ciudad. El barrio bajo de Tegucigalpa para mí es uno de los centros, de lugares históricos, del centro histórico de Tegucigalpa. Así es. Y que como usted bien lo dice y da tristeza, ahí está precisamente cuando... Ahí estaba cuando tenía como 3, 4 años. Mi hermano es el de la derecha, yo a la izquierda. Mi hermano nació en Costa Rica porque mi abuelo fue exiliado en tiempos de General Carías. Y se fueron al exilio a San José de Costa Rica, que es la capital del exilio. Y allá nació mi hermano, quien ya falleció.
ya mucho tiempo atrás. Mire usted cómo... Qué cara de angelito la que tengo yo ahí. El sonriente, siguió- ¿verdad? siguió siendo un angelito Usted igual es el que él. sonriente y su hermano es el sorprendido. Él es el sorprendido. Sí. Y aquí hay una foto histórica realmente, porque ven ustedes, ahí está mi abuelo a la derecha, el general Joaquín Medina Planas. Está en medio, así juvenil, el doctor Miguel Andoni Fernández, que estaba Mire, casado esta- con una tía mía. Nunca había visto una fotografía del doctor Miguel Antonio Ah, Fernández, sí, que en paz descanse. interesante, porque son primos míos, estas son mis hijos. Esta es mi hija Lastenia, que vive en Estados Unidos. Estas son mis primeros escarceos como maestro en el Instituto Tegucigalpa. Todas estas jóvenes que ven ustedes ahí son hoy señoras, amas de casa, madres y más de alguna abuela. Estaba yo con todas las ganas de dar clase en un colegio que era increíblemente disciplinado. Sí. Era el tiempo de doña Macy Rodríguez y ahí no se podía andar los paletones ajados y las muchachas no podían andar acompañadas en la calle con uniforme. Era muy drástica doña Macy, era uno de los mejores institutos de Tegucigalpa. Ahí tengo los hijos, me faltan varios, ahí está Gabriel, que se llama Gabriel precisamente por Gabriel García Márquez. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ah, qué Y el bueno. otro es Rubén, un niño que se me va a graduar este año en educación especial. De él hablaban precisamente la pedagógica, de La Rubén. pedagógica de Rubén, porque ya tengo, porque este es un largo camino, es decir, yo no pensé jamás ser profesor, incluso detestaba la idea simplemente de ser un profesor y mucho menos de español. Las clases que había recibido de español eran unas aberraciones totales, de manera pues que yo salí dispuesto a proseguir la carrera familiar, el derecho. En mi familia La mayoría han la estudiado mayoría han Derecho. estudiado Derecho, desde don Rómulo Durón, el historiador, que mi bisabuelo, todos mis tíos, excepto mi abuelo que sí hizo farmacéutico, pero que le fascinaba la docencia. De manera que salí del bachillerato, me fui a estudiar Derecho, pero en el tercer año me di cuenta que eso no era para mí. Y entonces a usted le contaba que me metí a estudiar periodismo. Pero resulta que solo éramos 2 en la carrera, entonces la cerraron, nos becaron para El Salvador, yo no quise irme. ¿Quién era la otra persona? Un muchacho de San Pedro Sula, he olvidado el nombre, él se fue, no sé cuál fue su destino, pero comencé a trabajar hasta que en un momento dado decidí entrar en la Escuela Superior del Profesorado porque un amigo me pidió que lo supliera en unas clases que daba en un colegio nocturno porque se casaba y se iba de luna y miel. Yo le dije, pero yo qué sé de eso, no, pero vos sos un buen lector, vos puedes dar la clase de español. Y comencé a hacerlo, fue amor a primera clase. ¿Ah, sí? Me di cuenta que ese era mi caso, que eso es lo que me gustaba. ¿De lo que estaba huyendo? De lo que yo andaba huyendo, estuve viviéndole casi 8 años, pero me di cuenta que eso era, me entré a la escuela superior, me hicieron un examen de admisión y me dijeron, usted va para letras, yo quería sociales, me sonaba, tenía más caché, más aristócrata. Pero me dijeron, no, usted viene para español. Ah, no, yo español no, jamás, entonces no entra. Entonces entré con la intención de cambiarme después, pero no ocurrió, el cambio no ocurrió, y ahí he hecho 40 años de carrera institucional. 40 años. 40 años. Primero julio del 74 comencé a trabajar en la Escuela Superior como profesor, pero había estado 3 años antes como estudiante. Y eso es una profesión que no cambiaría por ninguna otra. Por eso es que yo disfruto de su programa, el mío, porque estoy haciendo lo que más me gusta, enseñar. Y eso es difícil. Y esa vena lectora, evidentemente, fue una plataforma importante para todo lo demás Sí. que ha hecho. ¿De dónde surge? Mi abuelo era un magnífico lector. Y yo aprendí a leer casi a los 4 años porque mi abuelo era un lector asiduo de los periódicos, lo llevaba a la casa y yo le preguntaba, como todo niño inquieto, ¿y esto qué dice? ¿Y aquí qué dice? Y lo otro. Incluso era un gran cineasta, un cinéfilo, y me llevaba todos los días al cine. Yo no sabía, no podía leer todavía los subtítulos, pero aprendí inglés en el cine. Mis profesores en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, no me creían que yo había podido aprender inglés, claro, porque no podía leer español. Entonces preguntaba y le preguntaba, y mi abuelo era profesor de inglés. De manera pues que leía todo lo que me caía encima. Era un lector arbitrario, un lector desordenado, caótico, pero la superior me disciplinó. Me enseñó que este texto va después del otro y entonces comencé
una carrera en la que hay que tener un sentido sistemático de la literatura particularmente. Usted que escribe narrativa lo sabe mejor que nadie, porque es un campo sabrosísimo, pero difícil. Qué interesante. Ese es mi abuelo Joaquín Medina Planas, general, graduado de la Politécnica. Por un poquito voy a parar yo a la Politécnica porque los graduados de la Politécnica tienen acceso, los hijos, los nietos, acceso a la Escuela Politécnica de Guatemala, pero el año en que me pensaba mandar mi abuelo, estaba yo jovencito, como en primero de ciclo, Guatemala decidió que a la Politécnica solo ingresaban ciudadanos guatemaltecos. Entonces me salvé de esa. Dicha para mí, porque dice que era durísimo estudiar en la Politécnica. Un hombre muy drástico, sobre todo los hijos nunca le dijeron papá, le decían general. Sí, general. ¿Los hijos? Los hijos. Tuvo 2 hijos y los 2 hijos, mi papá era uno de ellos, le decían, sí general, como no mi general. Pero él con los nietos era totalmente lo contrario. Le decíamos viejo, era una forma de llamarlo. O sea que con nosotros blando, pero con los hijos duro. O sea que no tuvo hijos, sino que tuvo soldados, pero tuvo grandes nietos. Tuvo soldados, pero me imagino que haber sido una vida bien terrible esa. Ha de haber sido. Nada que papá, general. El otro hermano también era militar, Héctor Medina Planas, y eran los dueños del edificio que ha sido restaurado ahí en el centro de Tegucigalpa, que es donde estuvo Shaher, frente a donde estuvo el Cine Variedades. Ah, sí. Por donde vendían los sándwiches de basura en la esquina. Sí, tenían un hotel, el Hotel Las Américas, pero después lo perdieron por desórdenes familiares, por descendencia familiar. A la par de esta biblioteca que está ahora ahí, ¿no? Casi esquina opuesta a donde está la Casa Morazánica ahora. Sí, correcto. Era un edificio Art Deco, primero que se hacía en Tegucigalpa de esa manera. Tegucigalpa es una ciudad muy interesante porque lo hemos comentado con don Naúl Valladares, por cierto, cuando vino William Wells a Tegucigalpa a mitad del siglo XIX, era la única capital centroamericana que tenía casas de 2 pisos, de 2 plantas. Ni San José ni Guatemala tenían casas de 2 plantas, pero Tegucigalpa sí. Y nos quedamos solo con 2, en cambio los demás ya subieron a más Los demás se fueron a rascacielos, así, nos quedamos con los 2. Ahora, en conclusión, usted iba a hacer cualquier cosa menos, perdón, profesor de español, ¿verdad? No, jamás de los jamás, es decir. ¿Por qué? Porque me enseñaron el español como si fuese una simple gramática. Aprenderme las conjunciones, las preposiciones, los adverbios, por aprenderlos, por memorizarlos. Inclusive hoy, después de 40 años de docencia, ustedes me preguntan que cuál es el tiempo pluscuamperfecto del verbo amar, no tengo la menor idea, pero sé que lo uso bien. Sí sé que lo uso bien, pero no sé cuál es. La nomenclatura es el problema. La nomenclatura es el problema, porque aquello de que mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá hace pan, no nos llevaba a ningún lugar. Entonces el niño pierde el habla oral en la escuela. Él llega con unas ganas terribles de hablar, porque está aprendiendo a hablar. Pero le dices, joven, usted se me cae porque aquí no viene a aprender a hablar, viene a aprender a escribir, leer correctamente el idioma. Que mire, profesor, no, ya le dije, se calla. ¿Cómo va a aprender el niño a escribir si no puede hablar? ¿Qué es lo que va a escribir si no puede hablar? ¿Y cómo va a escribir si no puede leer? Entonces es un círculo vicioso, de manera pues que yo entro en un aula en mi primera clase de español y todo el mundo se llama a silencio, la ley Mordaza. Como nos lo decía uno de los amigos antes del programa, yo le tengo miedo a hablar frente a usted. Y en las reuniones sociales, yo a mis anfitriones les digo, cuidadito, dicen que soy profesor de español. Les decía, porque como ahora me ven en Está Pasando y me ven en el programa el lunes, ya no me puede esconder. Yo ya no, mejor no hablamos. Entonces, para cada cosa, ¿se dice así o no se dice así? ¿De dónde viene la palabra? Lo perdí el anonimato. Y parezco diccionario ambulante, porque yo ando a pie, no ando en automóvil, y me mezclo con la gente en los supermercados, en el centro de Tegucigalpa, y es la de nunca acabar. Mire, yo quiero preguntarle de dónde viene mi nombre, cosas como esa, o de dónde viene la palabra dengue. Entonces tengo que andar armado, porque si no lo sé, le digo, mire, vea el programa el lunes que ahorita voy deprisa, y me voy volado a sumergirme en las fuentes de información para tener la respuesta a mano.
Entonces yo soy el que ha aprendido muchísimo con esta experiencia. Pero a mí me da mucha risa porque dice, mire, yo ya no soy Juan Antonio Medina, soy una biblioteca ambulante. Así me lo dijeron en un programa suyo. Platicamos de eso cuando Ahí tiene usted una biblioteca a la par. Me vi como Anaquel. Y qué lástima porque me imagino que a veces el licenciado va a buscar naranjas y tiene que lidiar con tantas palabras que a veces ni siquiera sabe ni quiere saber. Sí, incluso, pero la gente, sobre todo los hondureños, habla muy bien. A mí se me enojan los centroamericanos porque yo les he dicho, hay estudios, sesudos estudios en universidades estadounidenses para el caso, Berkeley tiene uno, que deja bien claro, que han dejado claro que el español más estándar es el nuestro, el estandarizado es el hondureño. Y por ende el salvadoreño me imagino porque somos similares. Sí, somos muy similares, lo que nos diferencia es más el vocabulario, el sentido de las palabras, pero los colombianos dicen no, nosotros, el español colombiano lo fue, en un tiempo lo fue, en tiempo de Rufino, Caro y Cuervo, pero hoy no lo es, hoy es el hondureño. Y qué lástima que hablando también no podamos leer también, ¿verdad? Como usted decía, que es el proceso natural. Por el círculo vicioso. Yo le quiero contar algo, José Antonio. El otro día, bueno, hace como 6 meses, 7 meses, la vida pasa tan rápido que ni cuenta nos damos, me hizo llorar de la risa al aire. Sí. Y no pude definitivamente evitarlo porque nos contó la historia de Pavi, que si la puede contar cuando regresemos. ¿Usted quiere que llore yo entonces? Claro, por supuesto. Bueno, ya dejó de ser un No me voy a anaquel. quedar sola. Usted es un hombre carismático que hace llorar a la licenciada Mejía al aire. Vamos a ir a una pausa. Pero de la risa. Y regresamos con más del licenciado Medina. Bueno, seguimos disfrutando de esta amena charla con el licenciado Medina, más que hablar de letras, hemos hablado de anécdotas, de historias que siempre le dan ese sazón, ¿verdad? Ese ingrediente adicional, porque justamente así queremos que vea usted al licenciado Medina, no como una biblioteca, sino como un hombre que tiene muchas anécdotas y por supuesto tiene mucho conocimiento en la materia. Así que es un placer que esté con nosotros. Sí, y es que realmente las anécdotas se han ido perdiendo, hemos sido un pueblo de anecdotarios. Yo recuerdo a don Amílcar Raudales, que allá por los 50 publicó un libro que llamaba El Baturrillo Histórico. Estamos llenos de anécdotas. Rafael Eloy Valle publicó uno de sus primeros textos, se llamaba El Anecdotario de mi abuelo, donde saca anécdotas que no sabemos si esas eran ciertas o eran simplemente leyendas urbanas. Perras, como le dicen. Perras, que perras. Sí. Entonces hemos sido muy dados a eso. Lo que ocurre es que ahora con la tecnología, con el desperdicio de la información, yo le reclamo a mis estudiantes, les digo, ¿qué es lo que uno no puede aprender hoy? Y ustedes pierden su tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Entonces, en las clases siempre cabe una buena anécdota, porque hay anécdotas que son totalmente inverosímiles. Yo recuerdo que a don Eduardo Galeano le conté, antes de venir a él a Tegucigalpa, le conté que en Toncontín había un semáforo para regular el tránsito entre los aviones y el vehículo, y me dijo, ¿cómo le dicen eso en tu país? Perra, ¿qué le dicen? Pero cuando él aterrizó en Tegucigalpa fue lo primero que me dijo al entrar en el edificio, ahí está el semáforo. Por suerte estaba en verde. Por suerte estaba en verde, no se va el avión, porque eso es lo que él tenía en duda. De manera porque estamos plagados de anécdotas, pero se ha ido perdiendo la conversación familiar, la gente no platica en la sobremesa, todo el mundo, o sea, como dice el consabido... Y el ingenio del hondureño el ingenio, es tremendo. el oportuno. Bueno, no salió con Taca, pues también aterrizamos en Camosa, que así se llama Taca ahora. Sí, no, inclusive. O sea, es una cuestión, como le dije, un chiste bastante cruel, en el sentido de que hubo gente que murió. Sí. Pero el ingenio ahí está. Sí. O sea, ya no se llama transportes aéreos centroamericanos, sino que también aterrizamos en Camosa. Sí, es decir que se hace, es un humor negro, si se quiere. Sí, pero ahí está. Pero ahí está. Pero se ha ido perdiendo. Todavía persiste en la zona rural. Pero en las ciudades grandes se perdió. En las ciudades grandes ya la gente no quiere conversar, no quiere leer.
no le encuentran sentido, ningún provecho a la lectura. Yo insisto en lo que están estudiando para docentes, que no pueden ser docentes si no son buenos lectores, pero la escuela les ha quitado el gusto por la lectura. El poner a leer un estudiante el Quijote de la Mancha en cuarto grado, quinto grado, de pe a pa, y porque es obligación, hace que el muchacho termine detestando el Quijote. Otro que ponían a leer acá, yo no sé si le tocó a usted, José Antonio, María, de Jorge Isaac. María Jorge Isaac. Permanentemente ahí estaba María. Así es, ¿verdad? como Blanco Olmedo, que ahora se ha ido perdiendo. Es una buena novela, las dos son buenas novelas románticas, pero buenas novelas, porque hay que entrenarse en la lectura. No se puede ir uno de una sola vez a James Joyce. No, hay que venir de las parábolas bíblicas, poco a poco, para poderlas degustar y no darse un atracón que es perjudicial, sobre todo para el muchacho. Que lo pueda apartar de la lectura. Yo, por ejemplo, les digo, les insisto a los muchachos, la ortografía, el léxico, vocabulario, lo van a adquirir ahí, al margen de una buena historia, claro, tienen un valor agregado. Sí, por la memoria visual. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo tengo un problema con la ortografía, es decir, cuando veo una palabra mal escrita estoy incómodo. Sí. ¿Verdad? Y trato de no inferir porque evidentemente eso pudiera resultar en una susceptibilidad para alguien más. Pero usted que sabe más de estas cosas y que ve errores en las charlas coloquiales en todo momento, ¿no se incomoda? No, porque inclusive... ¿O lo disfruta? En el plano oral, a propósito de Pavi, que después lo voy a contar porque lo voy a contar lo de Pavi. Pero en el caso de en las aulas, los alumnos se sorprenden. Saben que soy miembro de la Academia Hondureña de la Lengua, correspondiente a la española. Saben que tengo 40 años de ejercer la docencia en literatura y en lenguaje. Pero de pronto entro y están en una gran plática y les digo, si continúan en esto, me lo voy a quebrar a todos. Me quedan viendo como le oye, ¿qué dijo? ¿Cómo se va a quebrar? Le digo, es que si yo les digo que van a ser objeto de una reprobación masiva, no me lo van a entender a las primeras, pero si le digo, ¿me entendieron? Sí, bueno. Inmediatamente. Entonces, yo puedo expresarme oralmente con dichos populares, claro, porque lo que me interesa es comunicar, no la lengua en sí. La lengua es un medio nada más, pero a mí me enseñaron que la lengua era un fin en sí misma, que había que colocar la lengua en un colateral y rendirle pleitesía diariamente. Entonces yo odiaba la clase de español. Jamás pensé que iba a ser profesor de esta disciplina. Sin embargo, el habla se condimenta con ese tipo de expresiones. No las escribo así nomás, y si las escribo les pongo en comillas o en letra cursiva, para que se note que no es un término aceptable, aceptado. Ahorita que estábamos, el jueves pasado, inauguramos el ciclo de cine mexicano que le anunció Silvia Pérez el lunes anterior, y precisamente de eso estábamos hablando, que un término como cantinflesco está en el diccionario. La cantinfleada, la jerigonza de Cantinflas, ahí está. Entonces cuando digo de cantinflear, me dicen, no diga así, profesor, ¿qué quiere que diga si está en el diccionario? Son localismos, si se quiere, pero ¿por qué no usarlos? Claro, insisto, no los escribo porque papelitos hablan. Si yo cometo una imprudencia oralmente y me dicen, eso que dijo usted está mal hecho, ¿qué? Lo que acaba de decir, ¿qué dije yo? No, eso que dijo usted, no. Ya me olvidó. Yo no he dicho nada. ¿De qué está hablando usted? Pero el escribo me dice esto que usted escribió. Sí. Entonces es un campo precioso. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo de hoy. Después del mandarín, el chino mandarín, el español. Tiene 50 millones de usuarios en Twitter, tiene 70 millones en Facebook. Es la segunda lengua política más importante de Europa después del inglés. El 80% de los hispanohablantes son americanos, apenas un 10% es peninsular. Pero hay gente que quisiera que habláramos como español y dijéramos cereza, cuando nosotros decíamos que es un fenómeno normal. El español hondureño se entiende en cualquier lugar en que se hable español. De manera pues que es una lengua rica, producto del latín, tiene la característica del latín, es aglutinante, lo que le conviene lo toma, lo que no le conviene lo desecha. Pero es una lengua impura, porque es una lengua viva. Hay gente que quisiera que habláramos como Cervantes.
o como Lope de Vega. Yo, para que bueno, como Lope de Vega me corren del trabajo. Pero si Shakespeare entrara en el estudio ahorita y comenzara a hablar, apenas le entenderíamos, hablando inglés nosotros, un 5%. Pero si Cervantes viniera a sentarse con nosotros, un 5% es lo que no le íbamos a entender. El 95% lo íbamos a tener muy presente porque todavía seguimos hablando un español del siglo XVII. Yo dije en una conferencia que di sobre de Don Quijote y Sancho, que Sancho lo ponen en un momento dado a juzgar, lo ponen de juez en la ínsula Barataria por una burla de los duques, y él dice, ¿ustedes creen que me falta caletre? Y eso lo digo yo todavía. A usted le falta caletre, muchacho, estudie. Y son palabras del Quijote. Estamos llenos de palabras de esa época, pero la vemos como, ay, yo no entiendo el Quijote porque es que hablan bien raro. O sea, si habla usted, joven. Todavía decimos, yo lo vi de usted entrar al canal. Es una palabra que está en el Cantar del Mío Cid. Preciosa la palabra, pero aquí se niega a morir. Por cierto que, y a propósito de lo que usted habla, nos vamos de Cervantes al otro extremo. Por ejemplo, algunos verbos que se utilizan en el interior de nuestro país, como arriar, como alinear, como esas cosas que, o apear, la gente considera que son palabras mal usadas. O alzar, cuando van a guardar algo. Sí, que son alzar. producto de la ignorancia y de tantas cosas. Sí. Y más sabios son aquellos que los que no la utilizamos. Así es, porque incluso son usos arcaicos, son usos arcaizantes. Yo le he contado a la niña Adele que yo todavía soy arcaizante cuando digo jalo la puerta. Cuando la expresión es halo la puerta, alar y no jalar, pero yo todavía aspiro la H como en el inglés, como en house. Eso implica que yo soy de una generación anterior. Evidentemente los alumnos míos dicen alar, hale la puerta, profesor, pero yo siempre digo jale. Se resiste a morir. Estamos llenos de arcaísmos de ese tipo. Alguien me dijo hace poco lo de apear. Profe, vi que vení con este compañero y dice, me apeo en la próxima. Se imagina usted, le digo, es que apearse, el término, el significado básico es bajarse de un vehículo, sea de un burro o sea de un autobús. Me apeo. Y hay gente que dice, se lo apearon ayer para ponerse en sentencia. Entonces ahí estamos llenos de ese tipo de palabras, de aguardar, El guardar. de aplanchar. El alzar. El alzar, por guardar. Por guardar. El aplanchar. Alguien me dijo un día eso de aplanchar, pero es que eso es un barbarismo, no le digo, en el Amor y todos los demonios de García Márquez, dice que aquellas parecían hostias recién aplanchadas. Estoy hablando de un premio Nobel de literatura, nada más ni nada menos. Entonces son expresiones que, repito, si las escribo las pongo entre comillas, pero si las digo porque me voy a poner entre comillas. Si me las entienden, lo que importa es que me entiendan que si yo digo magullar, estoy utilizando el término como de causar contusiones, pero si lo aplico a las frutas, yo digo mayugar. Si no compra, no mayugue, que es totalmente apropiado. Correcto. Correcto, es totalmente apropiado, pero le tenemos miedo a la ultracorrección. Y entonces, para evitar problemas, en vez de decir, si no sé si se dice diabetes o diabetes, digo que tengo azúcar en la sangre. Porque no estoy seguro cuál es el término. Aquí en América es diabetes, en España es diabetes. Biosfera en América, biosfera en España. Pero yo no vivo en América, video acá. Video Perdón, en España y video acá. Lo importante es tener recursos, ¿no? Y Eso, además es tan amplio. poder el idioma. tener el vocabulario, es que eso es lo importante. Yo no hablo como los diccionarios, porque el diccionario es bien limitado. ¿Cuántas palabras tiene el diccionario del español? No, 83,000 voces. Pero yo tengo más de 83,000 voces en mi peculio personal. Muchas de esas expresiones no están en los diccionarios, pero no significa que no existan. Si alguien me dice, profesor, existe la palabra trevejo, le digo, desde que la digo, existe. Pero es el miedo de cometer un error, que esto es correcto, es incorrecto. Y no es que haya lenguaje correcto o incorrecto, es apropiado, inapropiado, adecuado, inadecuado, oportuno, inoportuno. Más bien protocolo, ¿verdad? Porque hay jergas, hay lenguaje especializado, claro. hay tanto. Es decir, depende de las generaciones. Yo recuerdo, y voy a tratar de ser breve, una anécdota, me invitaron a una conferencia en un colegio, por un aniversario, me acuerdo de José Cicilio del Valle, donde impartí clases, y era el cuarto orador en el turno, estaban todas aquellas muchachas, eran muchachas,
todo hace una gran plática y aquí estaba la profesora hablando de la historia del colegio y nadie le, para utilizar una expresión, nadie le paraba bola. Entre comillas. Entre comillas. Y entonces asumo el micrófono y lo primero que les digo, en un año como el 73, 83, que por cuando se fundó el colegio, Madonna se divorció la primera vez, y de Sean Penn. Y luego y empiezo a oír el silencio. Todo el mundo ve acá. Bon Jovi graba su primer disco de oro. Captó la atención de su público receptor. Totalmente, porque estoy hablándoles como hablaban ellas, es decir, hablándoles del mundo de ellas. Parecía un experto yo en el rock y en otras vainas y en los bailes y esto y lo otro. Después la muchacha me daba a decir, ¿y usted, y cuándo vio por primera vez a Madonna en una película? Pero yo les iba a hablar allá de, como cuando se va a hablar de los próceres. Cuentan de los próceres lo que no deberían contar. No cuentan de los próceres lo sabroso de la vida de los próceres. Una vez un alumno me preguntó que si Valle, y voy a decir la anécdota, que si Valle orinaba. Y le digo yo, ¿y por qué no iba a orinar? No era prócer él. Oye, ¿qué tiene que ver? Prócer significa hombre importante, le digo, pero eran hombres normales y corrientes. ¿Cuál era el problema de Valle? Valle era un aficionado al tabaco, al habano y al ron. Eso va a terminar con él. Cuando venía a asumir la presidencia, le dio un infarto masivo al miocardio, según el doctor León Gómez, o según decía el doctor León Gómez, por el abuso del tabaco. Y del alcohol. Entonces, eran gente normal, común y corriente, pero históricamente relevantes. Y seguramente aficionado a ir al baño también, ¿verdad? Como todos los demás. Por supuesto, ya me imaginaba con cánula el hombre. Nos vamos a separar. Ya regresamos. Resultado maravilloso. Esta es Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Universidad Pedagógica Nacional, 39 años. 39 años. Así es. Bueno, yo creo que es una historia, así resumida la biografía suya, o sea, bastante bonita y bastante larga, aunque usted la sintetizó muy bien, pero me imagino que en todo eso, que en esa larga carrera de 39 años, de 40, 39 en lo que fue Escuela Superior antes y ahora Universidad Pedagógica Nacional, usted ha tenido muchas anécdotas, porque ha habido, o sea, en todo hay un crecimiento. Imagino que usted fue dando esos pasos poquito a poco, como se van dando en la vida, en que uno nunca termina de aprender realmente. Así es. ¿Cómo va surgiendo usted en lo que era antes, licenciado Medina, la Escuela Superior del Profesorado? O sea, ¿cómo vive usted primero la parte de estudiante? Y después vamos a ir a la parte ya docente. Bueno, la Escuela Superior del Profesorado era una institución rígida, de una elasticidad, de una disciplina increíble. A todos nosotros entrábamos con un examen de admisión muy riguroso y se nos llamaba profesor-alumno, como se habla de caballero cadete, profesor-alumno. Era duro, eran 3 años en los cuales teníamos 10 clases por periodo. Si perdíamos una clase, si reprobábamos una clase, debíamos conseguirnos un padrino, un profesor reputado para que nos avalara, para poder hacer... No estamos presentando videos porque el licenciado ya no está con nosotros. ¡Me encanta! Nada más estamos recordándole porque ahí decía usted 39 años. Y hace poco dijimos que 40, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pero cómo me encanta eso. El nombre de su mamá quiero saber. Mi mamá se llamaba María Lastenia del Rosario, nació en el tiempo de la Virgen de Fátima. La María Lastenia del Rosario Durón Ugarte. Murió muy joven, murió cuando yo tenía 10 años, ella apenas tenía 33. Un derrame cerebral y se la llevó la parca. Por eso a mucha gente le digo yo, cuando me dice murió mi mamá y 90 años, le digo agradecerle a Dios que te la mantuvo viva durante mucho tiempo. Entonces yo me crié con mis abuelos porque... por eso es que usted se cría con sus abuelos. Con mis abuelos, porque mi padre se había separado de mi mamá y él se fue para Venezuela. Ya tengo como 8 hermanos venezolanos de la segunda esposa de mi padre biológico, que ya falleció, por cierto. Y de manera pues que me crié más bajo la égida de mi abuelo, que era farmacéutico graduado en los Estados Unidos, pero hizo su carrera como docente aquí durante años, eso es lo que le gustaba. El padre, don Rómulo Durón, lo mandó a estudiar con una beca a Estados Unidos, pero farmacia.
no le preguntó qué quería estudiar. En cambio, todos mis otros tíos fueron abogados, es decir, todos ellos. Y tengo muchos parientes. Tengo un hijo que ya va a graduar como abogado, como licenciado en este año, y una hija que se graduó como licenciada en la Autónoma hace mucho tiempo, pero que ahora vive en Estados Unidos. A propósito de la Autónoma, usted fue catedrático de la Autónoma Sí, también. mucho tiempo. Mucho tiempo, partíamos la clase de español, era masificada las clases. Llegué a tener una clase de español con 267 estudiantes. Antipedagógico completamente. Antipedagógico. Lo triste era cuando llegaba la hora del examen, que yo necesitaba un anfiteatro y necesitaba 4 o 5 colegas que me ayudaran a cuidar el examen, porque era demasiado. Luego revisar los exámenes. Revisar los exámenes. Era realmente triste aquello. Caótico. Hoy ya el hacinamiento ya no lo es tanto, pero la universidad se ha masificado. A pesar de que el rumbo que todas las universidades van a tomar va a ser la universidad virtual. Cada vez más están desapareciendo las instalaciones físicas y todo, es los posgrados, particularmente por plataforma virtual. Bueno, y comparte usted con todas estas tecnologías, ¿le parece que masificarlo de esta manera, usted que digamos viene de la vieja escuela y ha atravesado todos estos procesos, es ideal? Creo que el problema, en el caso de la tecnología está mal utilizada en el campo pedagógico, particularmente en este país, pero no se puede impartir una clase si no hay la posibilidad de comunicación interpersonal con el estudiante. Yo trato, porque incluso si tengo un grupo numeroso, insisto en forzarlos a conversar conmigo, a platicar, porque el aula es como una especie de novela, en que hay un protagonista y un antagonista. Yo trato de hacerlos a todos ellos personajes secundarios en un aula, en un ámbito donde yo soy el protagonista. Yo quiero enseñarles, yo quiero hacer la lucha por enseñarles, pero ellos no quieren aprender. Entonces se convierten en antagonistas míos, se cierran, se bloquean, eso no me interesa, no me interesa. Y en este mundo de hoy, con tanto desempleo, el manejo del lenguaje, y no lenguaje lírico ni poético, es esencial para conseguir trabajo. Porque le hacen una entrevista y el muchacho tiene que explicar qué es lo que realmente quiere y no puede. Trata de hablar fino y no puede, y trata de hablar y no puede hablar, inclusive te le dicen, lo vamos a llamar un día de esto, nunca lo llaman. Claro. Y eso no, se lo han dicho especialistas que hemos traído del extranjero, especialistas en comunicación, que es el mundo de la comunicación, es un mundo en que leemos más que nunca, porque todo hoy se lee, y hay una fluidez informativa que nunca había existido. Es decir, estamos como en el mundo de la ciencia ficción. Pero el muchacho, yo lo dije al principio, desperdicia su tiempo en ñoñerías, para utilizar una expresión hondureña, en naderías. Y pierde tiempo, pierde, sobre todo los muchachos de recursos económicos limitados. La única forma de salir de la pobreza es la educación, es la única manera. Yo a mis hijos les digo, ¿qué me diferencia a mí de un pepenador? Que es un término de origen náhuatl, es el que recogía la basura en Tenochtitlán, el pepenador. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de un pepenador de la misma edad mía? Que yo estudié, tuve la suerte de ir a un aula y él no. Pero por lo demás yo podría andar pepenando también. Entonces, la educación hoy está en el auge informático como nunca había ocurrido. Ya hubiera querido tener internet cuando estaba adolescente. Pero no, ellos gastan su tiempo, aunque quiero hacer una salvedad. Hay quienes para el día del idioma, porque aquí un día para la costa y un día del pollo hay, me van a buscar para que despotrique contra los mensajitos. Y les digo, no voy a despotricar. ¿Por qué razón? Porque el muchacho por primera vez está hablando. Él teclea, pero él está hablando. Y quiere ahorrar saldo, quiere ahorrar tiempo, de manera pues que le dice porfa. No es sinónimo de escribir mal en mensajes de que pueda desenvolverse oralmente. No, bien. inclusive cuando van las faltas ortográficas en el mensaje es porque el muchacho tiene ese nivel ortográfico, no tiene nada que ver el aparato. Entonces, si dicen, por el caso, yo te KM, por yo te quiero mucho, porfa, X, etcétera. Les digo, yo soy académico de la lengua, pero si yo paso entre dos personas, yo no les digo con el amable permiso de vuesas mercedes, les digo, compre, propio, me dice, y yo paso.
Hay una tendencia a militarizarlo todo, ¿verdad? Sí, vamos al bule, dicen los muchachos, vamos todos a la mitad, ¿verdad? Claro. Ahora, yo quería hacerle una interrogante porque, a propósito de lo que usted manifestaba, hablar bien le asegura por lo menos pasar la entrevista y seguir al siguiente nivel para un empleo. Claro. Pero en Honduras no siempre ocurre, es decir, hay algunos que han llegado a tener los mejores empleos, es decir, presidente de la República, y siguen hablando mal. Así. Yo no recuerdo a uno, tal vez desde el señor Carlos Flores, que es digamos, muy letrado por su profesión. Utilizan el pasivo hubieron para el plural de hubo, todos. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué faltó en los que ahora son presidentes o fueron presidentes recientemente? Es el problema de la escuela. Hay que entender, yo le digo a muchos de mis estudiantes, hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Los gobernantes de este país no vienen de las escuelas públicas, vienen de los colegios privados. Incluso el último de una escuela pública fue el doctor Carlos Roberto Reina, pero estoy hablando del central, que era el central. Claro, una academia, ¿no? A la academia. Pero el último, el mismo Mel, venía del San Miguel, Maduro de la Americana, Callejas del San Francisco, todos ellos vienen de un estamento donde les enseña a hablar como para controlar la situación política, pero cuando hablan con el común de los mortales, quieren hablar, bajan el nivel, para que los entiendan. Y es un gracejo, eso es un gracejo porque lo que hay que hacer con la gente de abajo es elevarles el nivel, no bajarlos. Es decir, hay profesores, yo tengo colegas chocarreros que llegan y se dejan venir con aquella cadena de engendros idiomáticos porque quieren como quedar bien con el muchacho. Pero si a ellos les toca ir a visitar a un ministro, procuran pulir el lenguaje y el ministro baja el lenguaje. Entonces no hay un esmero por la forma de hablar. Pero es como los periodistas, es decir, a veces nos queremos ver bien ante la gente usando palabras complicadas. Sí, por supuesto. Y el fin de todo esto es comunicarnos, y con palabras complicadas seguramente no nos comunicamos con el que menos sabe. Claro. Es que es término medio, porque la idea es, como lo dije antes, comunicar. El cómo comunicamos es el quiz del problema, es decir, comunicar con un lenguaje estandarizado, pero no bajar el nivel como en algunos programas. Yo conozco varios programas de televisión en que es una jerga, y no una jerga aceptable siquiera, como la jerga estudiantil, que uno debe conocerla si quiere dar clase. No, es una jerga que involucra palabrotas. Casi soez, ¿no? Soeces, suecidades, procacidades, para como demostrar que se es pueblo. No, si el pueblo es pueblo, pero no es tonto. Y entiende que le están faltando respeto. Y hay mucha sabiduría en nuestra gente. Sobre todo en la gente campesina. Sentido común. Mucho sentido común. Y que se siente ofendida cuando le dicen Claro, voy a hablar como a ustedes para que me entiendan. Claro, Definitivamente, por porque ellos no hablan así. No, ellos no hablan así. Incluso el muchacho que está estudiando aquí en Tegucigalpa, pero vive en una aldea de Lloro, y regresa al pueblo y llega queriendo deslumbrarlos con el lenguaje que él utiliza y no lo utiliza. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una incomunicación. Ya viste al hijo de la señora tal, ay, ya lo oíste hablar. Entonces, porque quiere impresionar de que él es universitario. Y él es triste porque, por definición, los universitarios particularmente son intelectuales por definición. En ningún lugar del mundo se llega a una universidad sin ser intelectual. Pero aquí no, es decir, las universidades se han vuelto pasarelas, como las de Miss Honduras. Es decir, pasean por ahí, de cada 100,000 muchachos que entran a primer grado, uno termina la universidad, pero no se gradúa. Es triste, el panorama es triste, y aunque hablamos de reformas educativas, la reforma básica está en el aula. No se puede bajar del cielo por voluntad y signo del Espíritu Santo. No es un acto de fe, ¿no? Eso no es un acto de fe. Bueno, como diría Facundo Cabral, ese muchacho regresa hablando difícil, diría la gente del pueblo que lo mandaron a desaprender. Así es, ¿verdad? sí. Hay que desaprender para volver a aprender. Hacemos la última pausa y regresamos Claro que para sí. la conclusión de esta interesante entrevista con el licenciado Medina. Yo soy Juan. Hoy comprobé que con mi smartphone prepago Tigo tengo una app para todo. Y con las fotos para el Facebook, bueno,
Vos sabés, siempre te enterás de todo. Y hasta una app para encontrar a mis amigos. Tienes una app para todo. En tu smartphone prepago desde 1.500 lempiras. Además, recibe gratis 2 meses de internet y un mes de música ilimitada. No esperes más. Sé Smart, sé Tigo. Sonríe, tienes Tigo. Agentes Atlántida, ganador del prestigioso premio Beyond Banking, otorgado por el BID por su aporte a la inclusión financiera, trabajando a nivel nacional junto a negocios emprendedores como farmacias, supermercados, pulperías, ferreterías, entre otros, para ofrecer más de 200 transacciones bancarias gratis y en tiempo real en sectores no atendidos por la Banca Nacional, el proyecto de bancarización más grande de Honduras. Hay uno cerca de ti. Sembrando el desarrollo de Honduras, estamos contribuyendo al aumento de la inversión al sector agroalimentario. Recientemente acordamos, junto a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias AIBA, una tasa final de financiamiento para el sector agrícola, cerrando en un porcentaje final de 7.25%, fomentando de esta manera las posibilidades de una verdadera soberanía alimentaria. Es así como construimos una Honduras mejor. Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario. Gobierno de la República. Televisión Educativa Nacional TEN, Canal 10, anuncia a partir de este sábado a las 4 de la tarde la serie centroamericana Contracorriente, la realidad de las ciudades centroamericanas, donde las tradiciones se encuentran con el mundo moderno. Contracorriente, donde una familia común se ve atrapada en una serie de situaciones que ponen a prueba el amor que los une, enfrentándolos a conflictos, ambiciones personales y a organizaciones criminales que ponen en riesgo sus vidas. No se pierda, a partir de este sábado a las 4 de la tarde, Contracorriente, por TEN, Canal 10. Esta es Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo, licenciada, unos minutos nada más. Claro que sí, nos quedan poquísimos minutos, pero el objetivo de esta entrevista era porque la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán lleva su nombre ya, lo único es que no se ha hecho público, pero sí queremos que nos hable un poco de eso y aprovechar estos 3 minutos que nos faltan. Bueno, me apena muchísimo hablar de eso en términos de primera persona, pero la verdad es que la intención personal mía fue que la biblioteca nuestra llevara el nombre de don Óscar Acosta, el poeta recién desaparecido. Pero a la hora de la hora, en las discusiones que se hicieron y además de que yo estuve pujando duro y parejo con los consejos de dirección, resulta que a la hora de la hora decidieron que le iban a poner mi nombre. Les digo, solo falta que me canten las golondrinas y arreglamos. Entonces le van a poner mi nombre y a mí me enorgullece, me honra muchísimo y me permite asegurar el futuro de mis libros autografiados por autores como Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, que yo no sabía dónde iban a ir a parar. De manera pues que van a quedar en buen depósito en esa biblioteca que supongo van a decir vamos para la Juan Medina. Pero el próximo martes me van a hacer el reconocimiento. Bueno, usted le dicen Juancito, realmente, casi toda la gente de cariño. Ya vamos a la biblioteca Juancito Medina. Pero el nombre, ¿cómo se llama? ¿Oficial será cuál? Juan Antonio Medina. Juan Antonio, todo el nombre, nombre y 2 apellidos. Todo el nombre. Perfecto. Bueno, nada más contar que usted estaba hasta molesto con las personas que tomaron una decisión distinta a la que usted quería. Por la falta de altura. ¿Cómo posible que no me aprueben lo de don Óscar Acosta? Don Óscar todavía estaba vivo. Por suerte yo no le conté la intención mía. Y ellos me dijeron, no pasó, mezquindad la de ustedes. Hasta que el rector me dijo, ya te contaron que decidieron ponerle tu nombre por buen gestor que sos en causas ajenas. Y entonces tuve que ir a pedirle disculpas a todos y cada uno por separado. Pero fue una satisfacción. Una enorme satisfacción. Lo felicitamos, licenciado Medina. Gracias. Ahora, como les decíamos en la pausa, José Antonio, no nos alcanza para hacerles tantas preguntas al licenciado Medina. Vamos a volver con él nuevamente a finales de este mes. Para que nuestra gente pueda saber el resto de la historia. No nos contó lo de Pavi, no se ríe usted
El próximo les cuento. A llorar en la próxima les cuenta. Así que... Nunca es tarde. Nunca es tarde. La satisfacción es nuestra por habernos acompañado. Gracias a los dos. Y continuaremos con esta historia si Dios lo permite. Muy amable. Gracias. Gracias, licenciado. Bonito fin de semana para usted. Y a usted por la compañía de siempre. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Si Dios lo permite. Bonito fin de semana también.